Bueno, el trabajo del grupo mío, que está conformado por Kalel Cabezas, Juan Buenahora y Alstin Webster, mi persona Juan David Castillo, trata de lo que es la semiología de las barras bravas como generadoras de conflicto. Ante esta problemática, se surge la pregunta de cómo las barras bravas, cómo la semiología de las barras bravas generan el conflicto en la ciudad de Santa Marta. Eso es pues la pregunta problema de este trabajo. Aparte de eso, se nacen unos objetivos. Estos objetivos son o sea, comprender la semiología de las barras bravas como factor generador de conflicto entre barras de la ciudad de Santa Marta. Y a partir de esto nacen unos objetivos específicos que en nosotros son tres. Entre estos objetivos, pues obviamente saldrán las variables y las dimensiones de este trabajo. El primero sería identificar los símbolos que generan conflicto entre las barras bravas de Santa Marta. Posteriormente, nacen unos objetivos específicos, que en este caso, en el trabajo de nosotros, son tres. De estos nacen las variables y las dimensiones del trabajo, como bien se sabe, y estos objetivos vendrían siendo lo que es el primero, en primera instancia, ilustrar los símbolos que generan conflicto entre las barras bravas de la ciudad de Santa Marta. Posteriormente, identificar el entorno donde se presentan estos símbolos que generan conflicto entre las barras. Y tercero, determinar estos símbolos o semiología, por decirlo así, que generan mayor conflicto en la ciudad de Santa Marta. Bueno, continuando con la primera parte de este trabajo, que vendría siendo la justificación. Bueno, este estudio de cuestión desarrollado desde la complejidad simbólica de las barras bravas como factor generador de conflicto en la ciudad de Santa Marta está soportado en la teoría de la semiología, entendida como ciencia encaminada a entender el sistema de signos que se presentan en el entorno, sea el lenguaje, sean los códigos, las señalaciones, entre otras, que se desenvuelven en el interior de estas estructuras sociales. Bueno, esta teoría o esta explicación en nuestra parte teórica está soportado bajo el pensamiento del señor Saussure, y pues que es un eje principal en lo que es el trabajo de nosotros. Siguiendo con esto, bueno, lo que nosotros pretendemos llegar con este trabajo de investigación es poder entender cuál es el motivo o las razones por las cuales estas barras se enfrentan entre ellas mismas a partir de su semiología, de los símbolos que ellas representan y por los cuales se puede deducir, por lo que se ha visto, entre ellas se generan conflictos por defender sus colores, sus banderas, su espacio, tanto deportivo como social, donde viven. Entonces a eso es lo que se va con este estudio, a como definir con más exactitud cuáles son esos puntos principales o esos ejes principales por los cuales se genera el conflicto entre estas barras en la ciudad de Santa Marta. Bueno, nuestro trabajo también presenta una delimitación, como cualquier trabajo de investigación. Esta está basada o fundamentada en la línea de investigación de narrativas y sociedades. También, pues, este trabajo ¿cómo le explico? Se estudia bajo un tipo de sociedad como tal de la ciudad de Santa Marta, que vendrían siendo unas diferentes comunas que hay aquí en la ciudad,
que vendría siendo la Comuna 3, lo que es el barrio Pescadito, la Comuna 1, barrio María Eugenia y El Pando, Comuna 6, Mamatoco y 11 de Noviembre, y la Comuna 5, Santa Fe y barrio Bastidas. Eso sería los espacios de donde se basa nuestro trabajo, o sea, la delimitación como tal de este trabajo. Bueno, como bien había explicado al comienzo del trabajo, pues estamos fundamentados en lo que es las teorías del señor Saussure, pues que el trabajo de nosotros lo que trata de explicar o dedicar es a estudiar los símbolos y cómo se desarrollan estos en el entramado social para poder comprender y relacionar todo lo que es la lengua, los códigos, los íconos en este contexto. Pues principalmente nosotros también nos basamos en un trabajo investigativo del señor Bravo del año 2017 que habla sobre las barras bravas que se presentan en el equipo de fútbol Barcelona de Ecuador. Pues todo lo que repercute este equipo en este país, un amplio campo de conflicto que se presenta ahí. También se ha observado que de las barras más bravas que hay en Latinoamérica, se encuentran lo que son las barras de los equipos argentinos, como River Plate, Boca Juniors, Independiente del Valle, Racing, también, bueno, los brasileros también, pero también nos basamos mucho en lo que es el estudio de las barras de los equipos argentinos, según el pensador Monteira, del año también 2017, que hizo un estudio dedicado a esto. En estos estudios sobre las barras bravas del país de Argentina, hay algo que se puede resaltar que caracteriza bastante a este entorno gaucho, que es lo que se denomina, o ellos mismos los barristas han denominado, el aguante. El aguante se puede decir aquí hipotéticamente, o pues en el estudio mismo lo descubriremos, que es razón principal o de las más principales por las cuales este conflicto se presenta entre barras, que es como una marca territorial de quién es yo lo entiendo más como por un lado como una conquista. Si bien el ser humano siempre ha sido un ser conquistador y esclavizador, por decirlo así, anteriormente se conquistaban esclavos y territorios, matando a la gente y todo eso. También se utilizó la religión para esas cosas. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista también. Ya no es esclavizando a la gente o matándola, sino desde el ámbito deportivo, en las cuales yo me impongo hacia ti o hacia tu equipo, en tu equipo, para decir quién es el que manda y quién es el dueño del territorio, por decirlo así. Porque en Argentina, pues, aquí en Colombia se ve que son por ciudades, o por una ciudad hasta 2 equipos habrán. Pero en Argentina, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, hay más de 5 equipos, por poquito, que son de la misma ciudad y se pelean entre ellos mismos. Entonces, es como difícil entender que cruzando una calle, pasando a otro barrio, ya hay otro equipo que representa a la misma ciudad y se matan por eso. Entonces, eso es parte importante del trabajo, el aguante. Bueno, siguiendo con esta temática, el marco teórico del cual nosotros nos basamos el trabajo, también se incluyen personajes como lo que es Montenegro y Rivera, de los que nosotros nos basamos mucho para realizar el trabajo bajo sus teorías, y el señor George Herbert Blumer también. Lo que se trata de buscar con estas teorías también es que se llega como a la parte inicial del ser humano como tal, la parte también antropológica de este mismo, etnográfica, sociológica de lo que es el ser humano
para entender su comportamiento en el ámbito futbolístico. Todo viene de una misma problemática inicial del sentimiento de conquista o de rebeldía del ser cuando hace actos de conflicto. También hay que analizar o estudiar porque la parte socioeconómica de estos barristas, ya que también es una manera de ellos rebeldizarse ante un cierto tipo de exclusión, ya que por lo general estos barristas son personas o jóvenes de barrios marginados, de barrios con pocas oportunidades y muy pobres. Entonces es como a lo único a los que ellos se pueden aferrar, a lo único por lo cual ellos pueden luchar o sentirse pertenecientes a un grupo, ya que no les queda más que otra salida que esta. Entonces pues la parte socioeconómica influye mucho también en esto, y la parte educativa también, porque si estas personas tuvieran un poco más de educación, no solamente en el sentido de que sepan geografía, sociales, naturales, matemáticas, no, porque incluso dentro de las mismas barras hay muchachos que son muy buenos en estas materias, por decirlo así, en estos campos, sino una enseñanza más de, se puede decir, de la tolerancia, de ética, de moralidad, por decirlo así, que es de pronto lo que ellos carecen en cierto modo. Y para entender todas estas dimensiones, por decirlo así, nosotros estudiamos lo que son las teorías de estas personas, que nos ayudan a clarificar más el entendimiento sobre esto. Bueno, para hacer un mejor entendimiento de lo que he estado hablando y expresando, pues todo trabajo de investigación debe tener una operacionalización de lo que es los objetivos, que se dividen en los objetivos específicos, sus variables, sus dimensiones, si lo amerita, también sus subdimensiones y los indicadores que trae cada subdimensión. O sea, todo esto estructurado seguidamente. Se puede decir que por una jerarquía, más o menos. Entonces, bueno, el primer objetivo, que es el de ilustrar los símbolos que generan conflicto entre las barras bravas de Santa Marta, y el segundo, que es identificar el entorno donde se presentan, y el tercero, determinar los símbolos que generan. Todos estos manejan la misma variable. ¿Cuál es? La semiología de las barras bravas. Esa es la variable que se utilizan para los tres objetivos específicos. Nosotros le aplicamos la misma variable a ellos porque eso fue lo que nosotros consideramos. De la primera, que sería ilustrar los símbolos que generan conflicto, la dimensión de la semiología de las barras, de la primera parte de esa variable, sería lo que son los símbolos. De la segunda, que es identificar el entorno, la dimensión de la variable de semiología de las barras sería el entorno. Y la tercera, que nosotros siempre dejamos, fue un aporte hacia el estudio. Del entorno, que es del segundo objetivo específico, la dimensión del segundo objetivo específico, que es identificar el entorno donde se presentan los símbolos que generan conflicto entre las barras bravas de Santa Marta. Las subdimensiones que nosotros encontramos serían lo que es la parte social y la parte física. Bueno, y del primer objetivo específico, que es ilustrar los símbolos que generan conflicto entre las barras bravas de Santa Marta, no encontramos una subdimensión como tal, pero sí unos indicadores que aportan a este estudio, que serían los indicadores culturales, artísticos, religiosos, políticos, comerciales y deportivos. Y los indicadores de las subdimensiones de la dimensión del segundo objetivo, que sería la parte social y física. De social encontramos lo que es el estrato, nivel educativo, estatus económico, estatus laboral. Y de la parte física sería lo que es barrio, gradería del estadio y lugares de la ciudad. El resto solamente se lo dejamos a un aporte al estudio,
que bien llegará como iremos avanzando en este estudio. Siguiendo con esta explicación de nuestro trabajo de investigación, pues hay una parte que es lo del el marco conceptual, que muy bien se sabe, son los conceptos de lo que son las variables que se presentan en este trabajo. En su caso sería lo que son los símbolos y el entorno. Ya sería explicar el símbolo, que proviene del latín symbolum, y el griego, que no puedo pronunciar. Esta imagen o figura divisa que posee una significación convencional, y también se define como un signo que posee una relación entre significado y significante. Lo que sería el entorno viene del prefijo en sobre la palabra torno y del latín torus, que significa vuelta o giro. Esta representa el medio externo de un grupo, organización o población, y representa una serie de condiciones que influyen o modifican la sociedad y cultura, así como también sus costumbres, leyes, lenguas, organizaciones económicas, políticas y religiosas. Obviamente, pues eso lo pueden ver más en el trabajo, que pues son ya los conceptos como tal de cada variable. Y por otro paso, llegaría a lo que sería el marco metodológico, que es la manera en cómo el método, bien, para explicarlo mejor, el método cómo nosotros estamos manejando este trabajo y cómo lo pensamos seguir trabajando. Bueno, en este paradigma se comienza con un paradigma de investigación. Este paradigma de investigación, primero hay que describir o definir qué es el paradigma, qué es un paradigma, que se entiende por la manera en que la investigación es direccionada en la aproximación entre el investigador y el fenómeno de estudio, y cómo permite esta misma adentrarnos al terreno investigativo con una clara percepción y conocimiento. Este paradigma nos sirve como una guía dentro de una disciplina o este mismo estudio, ya que indica las diferentes problemáticas que se deben tratar y busca un marco referencial en el cual se aclaren los interrogantes mediante una epistemología adecuada. Esto, se, esto viene siendo una cita, la parte final, del señor Kung. Para que pues entiendan mejor la parte inicial, pues sí fue una especificación mía. Bueno, mediante el trabajo de nosotros, pues no, pudimos deducir, o se deduce, que nuestro trabajo es de modo cualitativo, o es una investigación que va en la línea cualitativa. Como muy bien es sabido, la línea cualitativa vendría siendo o es del carácter post-positivista, en donde pues la realidad no puede ser totalmente aprendida, sino de manera imperfecta. Esta se basa en los mecanismos perceptivos e intelectuales del ser humano. Y bueno, siguiendo con esto, deduciendo o aclarando que nuestra investigación es de carácter cualitativo, que bien es post-positivista, definimos qué tipo de investigación es la de nosotros. Ya deducimos que es cualitativa post-positivista, pero entonces, según la investigación que llevamos nosotros, escogimos que sería del carácter hermenéutico. ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar con esta deducción o con esta aclaración de que es de carácter hermenéutico? Pues como bien se sabe, la hermenéutica es la manera en cómo uno pueda interpretar las cosas o cómo se interpreten las cosas para dar un mejor entendimiento. Y pues este trabajo, lo que nosotros queremos llevar o conllevar es guiar o manejar un proceso en el cual se conlleva la formación del barrista, en cómo está fomentada su estructura y procedimiento semiológico, que conlleva un desarrollo mesurado sobre una serie de análisis, comprensiones e interpretaciones que permitan contemplar esta problemática. Y esto es lo que nosotros queremos llegar con este tipo de carácter hermenéutico. Y pues, no siendo más,
aquí termino.